como les decía, es el capítulo 3, referido a procesos de separación líquido-vapor, ¿no? Entonces, vamos a empezar viendo esta imagen que tenemos acá, ¿no? Es la imagen de un equilibrio, ¿no? Líquido-vapor. O sea, para llegar al equilibrio líquido-vapor tiene que existir dos fases. Pues tiene que existir la fase tanto líquido como la vapor, ¿no? Se puede empezar, por ejemplo, de la fase líquida, ¿ya? También se puede empezar de la fase vapor. A partir de una fase se puede generar la otra fase, ¿ya? En este gráfico, lo que estamos viendo es, en un principio se tiene líquido, ¿no? Ese líquido se lo puede calentar, ¿ya? Y se van informando las primeras burbujas, ¿no? El primer contenido de vapor, ¿listo? Y pasado un cierto tiempo, ¿no? Se va a llegar al equilibrio. ¿Cuándo llegamos al equilibrio, no? Vamos a tener las dos fases, ¿no? Acá está la fase vapor, ¿no? Y la fase líquida, ¿ya? ¿Cómo sabemos que hemos llegado al equilibrio? Cuando ciertos parámetros de nuestro sistema, que va a ser este de acá, no cambian con el tiempo. Por ejemplo, la temperatura permanece constante, o sea, ya no va a cambiar con el tiempo, se ha llegado a un equilibrio. La presión del sistema va a permanecer igual en un valor determinado. Y además, como dice acá, las moléculas entran y salen del líquido a la misma velocidad. O sea, no hay un cambio neto en la cantidad de líquido, ni de la cantidad de líquido, ni la cantidad de vapor. O sea, la cantidad de vapor y la cantidad de líquido va a permanecer constante ya en el tiempo. Entonces, ahí decimos que se ha llegado a un equilibrio, ¿listo? Equilibrio va referido a que no cambian ciertos parámetros con el tiempo, ¿no? Específicamente en este equilibrio líquido-vapor, ¿qué cosa no va a cambiar? No va a cambiar la temperatura, no va a cambiar la presión, ¿no? Y no va a cambiar las cantidades de las fases que están acá, ¿no? En el equilibrio, ¿listo? Vamos a hablar de un sistema ideal mezcla binaria. Entonces, el equilibrio líquido-vapor puede existir 2 componentes, 3 componentes, 4 componentes. O sea, podemos tener una mezcla etanol-propanol, por decirlo, ¿no? Podemos tener una mezcla de 3 componentes, ¿no? Agua, etanol, metanol, ¿no? En este caso estamos viendo mezcla binaria, 2 componentes, ¿no? Ahora, esos 2 componentes, cuando se llega al equilibrio, ¿no? Va a haber su composición tanto en la fase líquida, que se simboliza con X, como en la fase vapor, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que en la fase líquida vamos a tener a los 2 componentes, por decir, el componente A y el componente B, ¿no? Metanol, agua. Vamos a tener la composición, o vamos a tener presente 2 componentes en la fase vapor. O sea, los 2 componentes van a estar distribuidos en ambas fases, ¿no? Y Y representa la fracción molar de uno de los componentes, ¿no? Puede ser del componente A, del componente B, y X representa la composición de ese mismo componente, pero en la fase líquida, ¿no? Entonces, algo que ustedes tienen que recordar es, ¿no? Estas X como Y representan las fracciones molares, ¿no? En ambas fases, ¿no? En la fase vapor es Y. Entonces, la sumatoria de las fracciones molares en la fase vapor, o sea, la sumatoria de todas las Y's, de todos los componentes que están en la fase vapor, tiene que ser igual a 1. También en la fase líquida, la sumatoria de las fracciones molares de todos los componentes en la fase líquida tiene que ser igual a 1. ¿Listo? Entonces, eso tienen que tener presente, ¿ya? Esto, como les vuelvo a recordar, esto se llega al equilibrio. Entonces, la temperatura en ambas fases va a ser la misma. La presión en ambas fases va a ser la misma, ¿ya? Entonces, bajo esos parámetros se llega a un equilibrio. ¿Listo? Tenemos un equilibrio, entonces, líquido-vapor, graficado aquí físicamente, ¿no? Esto se puede hacer en el laboratorio, ¿no? Agarramos un vaso de precipitados que tenga una tapa, ¿no? Calentamos un líquido, vamos a ver que se va evaporando y al final, después de un tiempo, vamos a ver que se va a llegar a un equilibrio, ¿no? ¿Cómo sabemos que hemos llegado al equilibrio? Vuelvo a recalcar, viendo ciertos parámetros como la temperatura, la presión, ¿no? Y la cantidad de la masa de cada fase, ¿no? Que no va a cambiar ya con el tiempo, entonces se ha llegado al equilibrio, ¿no? Para estas mezclas binarias, ¿no? Para sistemas ideales, se aplica la ley de Raoult, ¿no? Que nos dice, esta es la ley de Raoult, ¿no?
que la presión parcial de uno de los componentes, del componente A, es igual a la presión de vapor de ese componente por su fracción molar en la fase líquida, ¿no? Entonces, esa es su presión parcial de ese líquido. Como estamos hablando de dos componentes, la presión parcial del otro líquido va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser presión de vapor de ese líquido multiplicado por la fracción molar. Como estamos hablando de dos líquidos, la fracción molar de B va a ser lo restante a la 1 menos fracción molar de A, ¿no? Porque la suma de fracción molar de A más fracción molar de B tiene que ser igual a 1. Entonces, fracción molar de B va a ser la diferencia de 1 menos la fracción molar de A, ¿no? Entonces, de ahí sale esto. Esto representa la fracción molar de B, ¿no? Ahora, se puede combinar con la ecuación, con la ley de Dalton, ¿no? Que nos dice que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales, ¿no? Entonces, reemplazamos 1 y 2 acá, ¿no? En vez de presión parcial de A, ponemos su equivalencia, ¿no? Que expresa la ecuación 1. Y en vez de la presión parcial de B, su equivalencia que expresa la ecuación 2, ¿no? Entonces ahí tenemos que la presión total va a ser igual a esto. ¿Listo? Donde son presiones de vapor, fracciones molares, ¿no? De ahí podemos despejar la fracción molar del componente A, ¿no? Que nos va a dar esto, ¿no? Entonces, esta ecuación la vamos a analizar. ¿Listo? Es la fracción molar de uno de los componentes, en este caso A. ¿De qué depende? Estamos viendo en la ecuación que depende de la presión total, depende de la presión de vapor de B y depende de la presión de vapor de A, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿las presiones de vapor de qué dependen, ¿no? Hemos visto esto en el anterior capítulo. Hablábamos que la presión de vapor depende de la temperatura, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿no?, la fracción molar de uno de los componentes, en este caso A, en la fase líquida, depende de la presión total y de la temperatura. Esta fracción molar es función de esas dos variables, presión total y temperatura. ¿Cuál temperatura? ¿La de A o la de B? La temperatura es la misma ya que se ha llegado al equilibrio. Les decía en un principio, ¿cuándo llegamos al equilibrio? Cuando la temperatura en todo tu sistema es la misma temperatura. ¿Listo? Entonces no hay temperatura de A y temperatura de B en el equilibrio, ¿no? En el equilibrio la temperatura es única, entonces hay solo una temperatura de equilibrio, entonces es esa temperatura, ¿no? La temperatura de equilibrio. Con esa temperatura de equilibrio podemos calcular la presión de vapor de A, podemos calcular la presión de vapor de B, ¿no? Ahora analicemos esta otra ecuación, ¿no? Esta otra ecuación parte igual de gases ideales, ¿no? Que la fracción molar es igual a la presión parcial sobre la presión total, ¿no? La fracción molar de un componente, ¿no?, en mezcla de gases. Y la presión parcial, por ejemplo, de A, ¿no?, según la ley de Joule, es presión de vapor por fracción molar en la fase líquida, ¿no?, sobre presión total. Entonces, esta ecuación, nuevamente, ¿no?, vamos a hacer igual un análisis. Aquí hemos dicho que la fracción molar de A, ¿no?, es función o depende, ¿no?, de dos variables, ¿no?, que es la temperatura y la presión total, ¿no? ¿Listo? Esto es función de qué. Nuevamente aquí está la presión de vapor, es función de la temperatura. La fracción molar es función de la fracción molar en la fase líquida es función de la temperatura y presión. Aquí nuevamente da la presión. Entonces, en conclusión, la fracción molar del componente A en la fase vapor también va a ser función de la temperatura y de la presión. O sea, ambas ecuaciones son función de la temperatura y de la presión. Esta es igual función de esas dos variables, ¿no? Tanto X, o sea, XA representa la fracción molar del componente A en la fase líquida. Y EA representa la fracción molar de A en la fase vapor.
Y ambos, como estamos viendo acá, son función de la temperatura y de la presión total. ¿No? Ahora, se puede graficar estas funciones, o sea, cómo varía X, la fracción molar de uno de los componentes, con la temperatura manteniendo la presión constante, ¿no? Mantenemos una de estas dos variables constantes y vemos cómo varía la fracción molar con la temperatura manteniendo la presión constante, o cómo varía la fracción molar manteniendo la temperatura constante con la presión, ¿no? Se puede hacer gráficos. Y vamos a tener el siguiente gráfico, ¿no? Acá estamos manteniendo constante la presión. Y estamos viendo cómo varía la temperatura, es un gráfico de temperatura versus X o versus Y. En este gráfico, aquí está, va a ir la fracción molar de A, que va desde 0 hasta 1, ¿no? O sea, esto es XA, ¿ya? Esto. Y también es YA, les explico por qué, ¿ya? Tenemos dos curvas, ¿no? Esta curva inferior representa cómo varía X con T, cómo varía la fracción molar del componente A en el líquido, ¿no? Con la temperatura. Y la curva superior representa cómo varía Y con la temperatura. Entonces, acá, ¿no? Este diagrama, esta fase es la fase líquida, acá arriba es la fase vapor, y dentro de estas dos curvas se registra el equilibrio líquido más vapor, ¿no? ¿No? Ahí se da el equilibrio. O sea, tienes una temperatura, vas a tener que esté comprendida entre estos dos extremos, ¿no? Entre este extremo y este otro extremo, ahí se va a dar el equilibrio. Ahora, estas temperaturas, ¿cuáles son estos dos extremos? Acá va de 0 a 1, ¿no? Del componente A. O sea, aquí tienes 0 de A, aquí tienes 100% de A. ¿Ya? Aquí si tienes 100% de A, este punto representa la temperatura de ebullición de A, ¿no? Temperatura de ebullición de A. Este otro punto, como tienes al B purito, esto representa la temperatura de ebullición de B. ¿Listo? Entonces, en conclusión, ¿cuándo se va a registrar un equilibrio líquido-vapor? O sea, ¿cuándo vas a tener las dos fases? Cuando tu temperatura T, ¿no? Para dos componentes, esté en el rango de la temperatura de ebullición de A a B. Fuera de estos, ¿no? O sea, si trazamos dos rectas acá, no va a haber equilibrio líquido-vapor. Por acá va a ser todo líquido, por acá todo es vapor, ¿no? Vapor, líquido. Solo vas a tener el equilibrio líquido-vapor cuando estés en este rango de temperaturas, ¿ya? Eso tienen que tenerlo presente. O sea, el equilibrio líquido-vapor a una determinada presión, ¿no? No sé, 760 milímetros de mercurio, 495. Para que tengas un equilibrio líquido-vapor, tu temperatura T tiene que estar comprendido entre las temperaturas de ebullición de los dos componentes, A y B. ¿Listo? Esto con respecto manteniendo la presión constante. Es un gráfico de temperatura versus composición. Acá es lo contrario, ¿no? Aquí lo que está manteniendo es constante la temperatura y aquí lo que está variando es la presión versus composición, ¿no? Igual XY, ¿no? Acá tenemos la fase líquida, todo es líquido, aquí es la fase vapor y aquí se da el equilibrio líquido más vapor. Ahora estos puntos, ¿qué representan? Acá es 0 de A, 100% de A. Este punto de acá representa la presión de vapor de A, ¿no? Este punto de acá representa la presión de vapor del otro componente, que va a ser B. ¿Listo? Presión de vapor de B. Entonces tenemos ahí el equilibrio líquido-vapor
se va a dar cuando alguien está con su micrófono prendido, se está escuchando una música. Pueden apagar. Listo, gracias. Ya. Ahora sí. Tenemos de 0 a 1, ¿no? Estamos en el gráfico de presión versus composición, ¿no? Fracción molar en la fase líquida y en la fase vapor. Entonces, ¿cuándo se va a dar el equilibrio líquido-vapor? En este otro gráfico, manteniendo la temperatura constante. Va a haber una presión, para que exista el equilibrio líquido-vapor, tu presión tiene que estar en el rango entre la presión de vapor de A y de B, ¿no? En este rango de presiones va a existir un equilibrio líquido-vapor. Fuera de este rango, si tu presión es mayor a la presión de vapor de A, por decirles por acá arriba, todo es líquido. Si tu presión es menor a la presión de vapor puro de B, todo es vapor, ¿no? Entonces va a haber un equilibrio líquido-vapor cuando tu presión esté dentro de este rango, ¿no? Ahora, estas curvas tienen nombres, ¿no? En este diagrama de presión constante versus temperatura, este es el diagrama de punto de rocío, ¿no? Este es el de arriba. Este diagrama, el de abajo, es la curva de punto de burbuja. Acá lo mismo, ¿no? El de abajo es el de punto de rocío y el de arriba es el de punto de burbuja. Ahora, ¿de dónde viene eso, no? De punto de burbuja, punto de rocío, ¿no? Veamos este gráfico, ¿ya? De temperatura versus fracciones molares, ¿no? A presión constante. Por decirle, si todo es líquido, partimos de este punto, ¿no? Acá, todo es líquido, ¿no? En este punto partimos. Tu mezcla tiene una cierta composición, ¿no? ¿Ya? Imagínense que tenemos una mezcla de líquidos, de dos líquidos, ¿no? Etanol, agua. 50-50. O sea, 50% de alcohol, 50% de agua. Imagínense eso que tenemos. Ese líquido. Ese líquido lo vamos a ir calentando. Entonces su temperatura va a ir aumentando de la mezcla, ¿no? Va aumentando la temperatura de la mezcla y vamos a ir siguiendo esta trayectoria hacia arriba, ¿no? Seguimos esta trayectoria. Hasta que va a haber un punto, ¿no? Por eso se llama esto punto de burbuja. Se va a formar la primera burbuja de ese líquido. Se forma la primera burbuja. Entonces, por eso se llama punto de burbuja, porque se va a formar la primera burbuja. Cuando partes del líquido y le vas calentando, se forma la primera burbuja. Entonces tu mezcla va a formar una primera burbuja. Por eso se llaman puntos de burbuja. Ahora, ¿por qué se llaman puntos de rocío? Empecemos ahora todo de la fase vapor. Aquí está, este es nuestro empiezo ahora. Todo es vapor. Igual, una mezcla, digamos, 50% de etanol, 50% de agua, pero en estado vapor. Todo es vapor. Esa mezcla lo vamos a enfriar. Vamos a ir enfriando, ¿no? Disminuye la temperatura. Y va a haber un punto en el cual se va a formar la primera gota de este vapor. A eso se llama rocío. Por eso se llaman estos puntos de rocío, ¿no? Porque partes de una fase vapor y a medida que vas enfriando se va formando la primera gotita, ¿no? El primer rocío. Toditos estos, ¿no? Esto es para una composición. ¿Qué tal si tu composición fuera, digamos, de alcohol, que va a ser el componente A, 80%? 80% y los restantes 20% es de agua, ¿no? Entonces van a estar por acá más o menos. Igual, esto va a ir enfriando ese vapor, ¿no? Todo partimos de vapor y va a haber una temperatura en la cual se va a formar tus primeras gotas de líquido, ¿no? Por si llaman temperaturas de rocío en este caso, ¿no? Cuando es temperatura, ¿no? Puntos de rocío más general, ¿no? Lo mismo pasa en este otro gráfico. Recuerden que aquí estamos en la fase líquida, es lo mismo, ¿no? Vas bajando, o sea, tienes acá el líquido, partes de una mezcla líquida de dos componentes, una cierta composición que tiene, en este caso, ¿qué va a pasar con la presión? Tienes un líquido y vas disminuyendo la presión, va disminuyendo la presión hasta que, ¿no? Este líquido va a formar una primera burbuja, ¿no? Se va a formar la primera burbuja. Entonces, por eso se llama todo esto punto de burbuja.
¿Listo? Esos conceptos tienen que estar claros, ¿ya? De esta otra parte, lo mismo. Partimos de una fase vapor cualquiera, ¿no? Esto es de 0 a 1, por decirles 20% del componente A va a estar más o menos por acá. Vamos, o sea, partimos de acá, porque este va a ser nuestro punto de partida, donde vamos a tener 20% de A. Todo es vapor. Aumentamos la presión, porque estamos en un gráfico de presión versus composición, ¿no? Aumentamos la presión, vamos aumentando la presión, y va a haber un punto en el cual se va a formar la primera gota, ¿no? Primer rocío. Entonces, ese es este punto. Por eso se llaman puntos de rocío, puntos de burbuja. ¿No? Lo mismo que acá, que solo que es inverso, ¿no? Aquí es líquido y aquí es vapor, aquí es vapor y aquí es líquido. Esto es porque es la presión, ¿no? A altas presiones tenemos líquido, a bajas presiones tenemos vapor, ¿no? Y aquí a altas temperaturas tenemos vapor y a bajas temperaturas tenemos líquido. Entonces, son esos parámetros que modificando podemos ir cambiando, ¿no? De fases, podemos pasar de una sola fase, que es líquido, vamos calentando y podemos entrar a la fase de líquido-vapor, ¿no? de dos fases, ¿no? ¿Listo? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Ya, si no hay preguntas, entonces continuamos. Vamos a hablar ahora de un parámetro que se llama la constante de equilibrio, ¿ya? La constante de equilibrio, por definición, es esto, ¿listo? O sea, relaciona la fracción molar del componente, o sea, la constante de equilibrio del componente I relaciona la fracción molar del componente I en la fase vapor respecto de la fracción molar de ese mismo componente en la fase líquida, ¿no? Esa es la definición de constante de equilibrio. Ahora, a partir de esta definición, podemos encontrar una constante de equilibrio para sistemas ideales, de lo que estamos hablando ahora, ¿ya? Para sistemas ideales, a partir de la ecuación 4, que es esta de acá, es la ecuación 4, ¿no? Decíamos que la fracción molar del componente A en la fase vapor es presión parcial sobre presión total. La presión parcial, según la ley de Raoul, es presión de vapor por la fracción molar en la fase líquida, ¿no? Sobre presión total, presión total. Aquí podemos sacar a qué es igual Y sobre X, ¿no? Y sobre X para el componente A va a ser igual a la presión de vapor sobre presión total. Entonces, en conclusión, para sistemas ideales, ¿ya? Esto también no se olvide, para sistemas ideales, la constante de equilibrio es igual a la presión de vapor de este componente sobre su presión total. Puedes calcular la constante de equilibrio de cualquier componente. ¿Qué necesitas para calcular la constante de equilibrio de un componente cualquiera? En este caso, A. Necesitas su presión de vapor de ese componente y necesitas saber la presión total del sistema. Pues con eso determinas la constante de equilibrio. ¿Listo? Hasta ahora estamos hablando de presiones de vapor. Ahora, ¿cómo calculamos las presiones de vapor? Hay diferentes métodos para determinar la presión de vapor, ¿ya? Pueden encontrar gráficos, no sé si han visto en termodinámica, hay unos gráficos de Koch se llaman, que te relaciona, son gráficos, ¿no? Una temperatura tienes una presión de vapor, otra temperatura, otra presión de vapor. Entonces ahí puedes leer de ese gráfico con la temperatura la presión de vapor, ¿listo? También existen ecuaciones, ¿no? Una de ellas es la ecuación de Antoine, que está acá, ¿no? Es la ecuación de Antoine, que te dice que el logaritmo de la presión de vapor es igual a una constante A menos otra constante B sobre la temperatura más otra constante C. Esas constantes A, B, C son para cada compuesto. O sea, cada compuesto tiene su constante, ¿ya? Como vemos en esta tabla. Aquí está, ¿no? Nuevamente, es las constantes de Antoine, ¿no? Logaritmo de la presión de vapor es esta constante A menos esta constante B sobre T más C, ¿no? Ahora, esta presión, estas constantes que acá están, si ustedes buscan en el internet constantes de Antoine, van a encontrar diversidad de constantes, ¿no? A, B, C, o sea, no son únicos. Depende, como está acá, ¿no? Dice, estas constantes son válidas para
que la presión te dé en milímetros de mercurio y la temperatura en Kelvin. Si ustedes buscan en internet pueden encontrar otras constantes, pero donde la presión les puede dar en otras unidades, por ejemplo, kilopascales, bares, atmósferas, la temperatura en otras unidades, ¿no? Grados centígrados, Fahrenheit, Yankee. ¿Listo? Además, la ecuación a veces de Antoine, ¿no? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nadie, ¿no? Parece que alguien ha levantado su mano, levantó la mano. ¿Ya? Bueno, les decía, ¿no? ¿Qué es la ecuación de Antoine? ¿No? Ahora tienen que ver cómo es la ecuación, ¿no? A veces es logaritmo en base 10, en este caso es logaritmo neperiano, ¿no? Entonces aquí tenemos las constantes. Entonces, ¿qué necesitas para determinar la presión de vapor, por ejemplo, del primer componente que está en esta tabla? Isobutano. Aquí está su constante A, aquí está su constante B, aquí está su constante C. Eso reemplazas acá. A vale tantos, B vale tantos, C vale tantos del isobutano. Entonces simplemente te falta la temperatura. Entonces le pones la temperatura 30 grados centígrados, ya tienes su presión de vapor. Despejas de aquí la presión de vapor, ya tienes. O sea, aquí tienes una tabla para diversos componentes, ¿no? Sus constantes A, B, C. Entonces de esa manera puedes determinar la presión de vapor. Y como estamos viendo acá, vuelvo a recalcar, ¿no? Insisto en esto, que la presión de vapor es función de la temperatura, ¿no? O sea, necesitas saber qué compuesto, o sea, qué sustancia, isobutano, normalbutano, no sé, tolueno, benceno. Calculame la presión de vapor, ¿de qué sustancia? Del isobutano. Isobutano A, B, C vale tantos. ¿A qué temperatura? A 25 grados centígrados. Utilizas esta ecuación, despejas y tienes la presión de vapor, ¿no? Y las unidades son, tu temperatura tiene que estar en Kelvin, ¿no? Si quieres utilizar constantes. Y tu presión te va a dar en milímetros de mercurio. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta, vuelvo a reiterar, me interrumpen y podemos parar y hacer las aclaraciones que se quiera, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Acá dice establecer el equilibrio líquido-vapor. O sea, van a ser las gráficas, ¿no? Esas gráficas que veíamos hace rato. Vamos a establecer el equilibrio líquido-vapor del sistema de dos componentes, ¿no? Metanol, etanol. Esos son nuestros componentes. Metanol, etanol. A una presión, o sea, la presión de trabajo del sistema va a ser 495 milímetros de mercurio, ¿no? Asumiendo comportamiento ideal. Entonces, nos vamos a la tablita y podemos sacar sus constantes ABC de la ecuación de Antoine para calcular la presión de vapor. Del metanol, etanol, entonces tenemos cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Entonces, como les decía, en este caso la presión va a ser constante y nuestro gráfico va a ser temperatura versus composición. Entonces necesitamos saber entre qué rango se va a establecer el equilibrio líquido-vapor. Y para ello necesitamos calcular la temperatura de ebullición de cada componente. ¿Listo? ¿Cómo encontramos la temperatura de ebullición de cada componente? Aplicamos la ecuación número 6, ¿no? Que es la ecuación de Antoine. Es la ecuación de Antoine. Y de ahí despejamos la temperatura. ¿Listo? ¿Qué es el procedimiento? ¿No? Este logaritmo de la presión, este viene hacia este lado, este otro viene hacia este lado. Intercambiamos, de ahí despejamos T, ¿no? Entonces la temperatura es la constante B sobre la constante A menos logaritmo de la presión de vapor menos C. Con esta ecuación vamos a calcular las temperaturas de ebullición. ¿Listo? Ahora, ¿cómo sabemos que un líquido ha llegado a su temperatura de ebullición? Cuando su presión de vapor se iguala a la presión del sistema, ¿ya? A la presión a la cual se encuentra tu líquido. ¿No? Nuestro sistema se encuentra a 495 milímetros de mercurio. Entonces, cada líquido va a hervir o va a ebullir cuando su presión de vapor tenga este valor de 495 milímetros de mercurio. Entonces, por ejemplo, la temperatura de ebullición del metanol, entonces reemplazamos A, B, C del metanol, ¿no? Y la presión de vapor le ponemos 495 milímetros de mercurio. Entonces, podemos calcular
las temperaturas de ebullición de cada uno, ¿no? Entonces aquí está eso, ¿no? Temperatura de ebullición del componente A, del metanol, su constante B, su constante A, logaritmo de la presión de vapor, que tiene que estar en milímetros de mercurio, porque estas son válidas para milímetros de mercurio la presión, 495, menos la constante C. Entonces, su temperatura de ebullición del componente A, 327.2 Kelvin. Lo mismo se hace para el otro componente, que va a ser el B, el etanol. Se reemplazan sus constantes ABC, logaritmo de la presión de vapor, que va a ser la misma presión, porque va a alcanzar esa misma presión. Su temperatura de ebullición va a ser 341.1 Kelvin. Ya tenemos las temperaturas de ebullición de cada componente a esa presión. Entonces, el equilibrio líquido-vapor va a estar comprendido en este rango de temperaturas, que va desde 327.2 hasta 341.1 kelvins. Entonces, lo que queda simplemente es hacerse una tablita como esta, ¿no? De acá, donde ponemos una tabla, ¿no? Nos hacemos una tabla donde ponemos en una columna temperatura, todo el rango de temperaturas, desde la temperatura inferior, que es 327, hasta la temperatura superior, hasta el otro extremo, que es 341. Estas son las temperaturas de ebullición de cada componente, ¿no? Del componente A, del componente B. Entonces, acá te puedes poner diferentes, en este intervalo de temperatura puedes poner que vayan de 1 en 1, de 2 en 2, ya depende de cada uno, ¿no? Para que haya varios valores, es preferible darse que en este rango existan varios datos, ¿no? Ya, como estamos viendo acá. Porque si nos ponemos 2 por 327, nos ponemos a 334 y 341, nuestra gráfica no va a estar muy bien hecha, ¿no? No se va a ver bien, con pocos puntos. Entonces, es preferible darle varios puntos, ¿no? Entonces, 327, 328, 329, 300, aquí de uno en uno está subiendo, ¿no? Puede subir de 0.5 en 0.5, ¿no? O sea, 327, 328.5, 329, 329.5, o sea, nos vamos dando más puntos, ¿ya? Esta primera columna se dan temperaturas en el rango de temperaturas de ebullición de cada componente, ¿no? En la segunda columna se calcula la presión de vapor a esta temperatura que se han dado, ¿no? O sea, esta presión de vapor corresponde a cada una de estas temperaturas, ¿no? Recuerden que la presión de vapor es función de la temperatura. Entonces, la presión de vapor a esta temperatura para el componente A es esta y es esta. A esta temperatura es esta y es esta, ¿no? Entonces, vamos llenando esta tablita con presiones de vapor a estas temperaturas. Después empleamos la ecuación número 3. Esta es la ecuación número 3 que nos dice que la fracción molar en la fase líquida, ¿no?, que le hemos deducido anteriormente, es igual a la presión total menos la presión de vapor de B sobre la presión de vapor de A menos la presión de vapor de B, ¿no? Entonces aquí ya tenemos las presiones de vapor de cada componente, simplemente es reemplazar y nos da la fracción molar de A. Y para la fracción molar de A en la fase vapor, presión de vapor de A por la fracción molar que ya la hemos calculado, dividido entre la presión total. Entonces tenemos fracción molar del componente A en la fase vapor. Y vamos calculando esto para cada punto, ¿no? Esto va cambiando, la presión de vapor va cambiando para cada punto porque cambia la temperatura. Aquí va a permanecer constante la presión. La presión siempre va a ser la presión del ejercicio, que nos dice que es 495 milímetros de mercurio, ¿no? La presión permanece constante. Lo que cambia son las presiones de vapor porque cambian las temperaturas, ¿no? Entonces vamos a tener las fracciones molares. Esto lo podemos graficar, ¿no? O sea, cómo varía T con X, con la fracción molar en la fase líquida de A, y cómo varía T, la temperatura, con la fracción molar de A en la fase vapor, ¿no? Hacemos el gráfico, ¿no? Y graficando esto, tendríamos el gráfico acá, ¿no? En el eje de las ordenadas tenemos la temperatura, ¿no? Y en el eje de las abscisas tenemos la composición. X versus T es la línea azul y Y versus T es la línea naranja, ¿no? Entonces aquí tenemos el diagrama de equilibrio líquido-vapor para estos dos componentes, ¿no? Aquí tendríamos en este diagrama, todo esto sería líquido, todo esto sería vapor, y dentro de esto sería el equilibrio líquido más vapor, ¿no? ¿Listo?
Todos estos puntos de la línea azul representan los puntos de burbuja. Todas líneas de la curva naranja representan los puntos de rocío, ¿no? Pues ahí tenemos. ¿No? No sé si hasta acá tienen alguna pregunta respecto a este diagrama de equilibrio líquido-vapor, ¿no? Bueno, espero que esté claro, ¿no? Entonces, continuemos. Siguiente punto se refiere a cómo calcular el punto de rocío y el punto de burbuja. Cómo calcular esos puntos. Gráficamente se puede hacer si tienes dos componentes. Por ejemplo, volvamos a este gráfico que hemos hecho acá. Por decirles, nuestra mezcla, dos componentes. Este gráfico es para metanol, etanol. Tenemos una mezcla en la fase dos líquidos 50-50, 50 de metanol, 50% de etanol. Todo en la fase líquida. De esa fase líquida vamos a determinar cuál será su temperatura de burbuja. ¿Ya? Entonces, si todo es líquido y 50-50, partimos de acá, pues todo es líquido acá, ¿no? Subimos para acá y va a haber un punto en el cual se va a formar la primera burbuja, que es esta. ¿Cuál es su temperatura? Entonces, su temperatura más o menos va a estar comprendido entre 332 a 334. Más o menos 333 grados Kelvin. Aquí está mal, ¿no? Ya, 342, esto es Kelvin, ya las unidades, esto poner en el juego que es Kelvin, ¿listo? No es centígrados. Kelvin, ¿no? Porque va de 327, ¿no? Aquí está 327, ¿no? 327 hasta 341, ¿no? Entonces está en kelvins, ¿no? Es Kelvin. Entonces su temperatura en kelvins de esta mezcla de dos líquidos, ¿no? Su temperatura de burbuja, 50-50, de metanol-etanol, más o menos es 333 kelvins, su temperatura de burbuja. O sea, gráficamente se puede determinar si tienes dos componentes y tienes el gráfico de equilibrio líquido-vapor de esa mezcla de dos componentes. Esa sería la temperatura de burbuja. ¿Ya? O sea, gráficamente se puede determinar de esa manera, ¿no? Partes de un líquido y cuando se va a formar la primera burbuja, necesitas saber la composición de ese líquido, ¿no? 50-50, entonces listo, y determinar su temperatura de burbuja. Ahora también se puede determinar la temperatura de rocío, pero para determinar la temperatura de rocío, tu mezcla tienes que partir de mezcla vapor, pues, o sea, tienes que estar aquí arriba. Igual, 50-50, cualquier porcentaje, haremos 8, 40-60, 40 de metanol, 60 de etanol, 40% de metanol, el metanol va de 0 a 1, ¿no? Entonces 40% de metanol, este vapor vas a ir enfriándolo hasta que se va a formar la primera gotita, el primer rocío. Desde ahí determina su temperatura de rocío, que más o menos va a estar por sus 336.2, más o menos, un poquito más de 336 kelvins, su temperatura de rocío. ¿Listo? Entonces, gráficamente se puede hacer si tienes dos componentes. Ahora les voy a explicar cómo se puede hacer, ya sea para dos o tres componentes o más, pero ya no gráficamente, sino analíticamente, haciendo cálculos. ¿Listo? Y eso les voy a explicar con este ejemplo. ¿Ya? Dice, determinar la temperatura de burbuja y de rocío de una mezcla que se encuentra a 760 milímetros de mercurio, ¿no? Tenemos la presión y tiene la siguiente composición, ¿no? Nuestra mezcla tiene 30% en mol de benceno, 30% en mol de tolueno y lo restante ortoxileno, ¿ya? O sea, nuestra mezcla es de tres componentes. Entonces no podemos emplear un método gráfico. Estos gráficos que hemos visto antes son para dos componentes. No se pueden graficar para 3, para 4, no hay gráficos, ¿ya? Entonces, gráficamente no se puede hacer. Entonces, vas a hacer métodos analíticos. Entonces, en primera instancia, ¿no?
tienen que tener claro que tenemos la presión, que es 760 milímetros de mercurio. Entonces vamos a calcular cuál es su temperatura de burbuja, cuál es su temperatura de rocío, de esta mezcla de tres componentes, ¿no? 30% de benceno, el mol, 30% de tolueno, lo restante, o sea, 40% va a ser lo restante al 100%, va a ser ortoxileno, ¿no? Entonces, calculamos las temperaturas de ebullición de cada componente, ¿no? Nuevamente utilizamos la ecuación de Antoine, que tenemos acá. Despejando la temperatura, nuevamente tenemos, hemos visto hace rato cómo se despeja, ¿no? Los pasos, que ya tenemos despejado la temperatura. Tenemos las constantes de Antoine para cada componente, benceno, tolueno, ortoxileno, ABC, y simplemente reemplazar ABC de cada componente, y en vez de la presión de vapor, lo ponemos la presión del sistema, que va a ser en este caso 760 milímetros de mercurio, eso es dato. Y con ello calculamos la temperatura de ebullición de cada componente, ¿no? Entonces, para el benceno, 354 kelvins. Para el tolueno, 384 kelvins. Para el ortoxileno, 418 kelvins. Entonces, tu temperatura de burbuja tiene que estar entre estas temperaturas, entre el menor, que es 354, y entre el mayor, que es 418. Tu temperatura de burbuja y de rocío va a estar en este rango de temperaturas. Para eso hemos calculado las temperaturas de ebullición, para saber en qué rango se va a encontrar mi temperatura de burbuja y de rocío. ¿Listo? Una vez que sepas en qué rango se va a encontrar tus temperaturas de burbuja y de rocío, hacemos la siguiente tabla, ¿ya? Para encontrar en primera instancia la temperatura de burbuja. ¿Qué es nuestro dato de partida? Tenemos la composición, ¿no? Esto es dato, ¿no? Nos dice que es 30% del componente A es benceno, 30% del componente B que es tolueno y 40% de ortoxileno, ¿no? Entonces 0.3 en fracción molar, 0.3 del componente B y 0.4 del componente C en fracción molar. Para la temperatura de burbuja, tu punto de partida es que todo es líquido. A ver, eso tiene que dar claro, ¿no? Todo es líquido. Tienes una mezcla líquida y de ese líquido vas a ir calentando y se va a formar la primera burbuja. Entonces, cuando hablamos de líquido, hablamos, su composición es X, por eso acá con X, ¿ya? Entonces, tienes de partida la composición en la fase líquida. Tienes los X. Entonces, ¿cómo encuentras la temperatura de burbuja? Haces esta tablita, ¿no? En una columna pones una temperatura supuesta. Asumes una temperatura en el rango de temperaturas de ebullición que hemos determinado. Entonces, aquí se está empezando con esa temperatura que es 374, ¿no? Que está en el rango de 354 a 418, ¿no? Ya, 374. Con esa temperatura calculas las presiones de vapor de cada componente, ¿no? Calculas la del componente A, del componente B, del componente C, con la ecuación de Antoine, ¿no? Calculas las presiones de vapor. ¿Listo? Una vez que hayas calculado la presión de vapor a esta temperatura, calculas la fracción molar en la fase vapor de cada componente con esta ecuación, ¿no? Con esta de acá, calculas las composiciones en la fase vapor de cada componente. Por ejemplo, YA, ¿a qué va a ser igual? A la presión de vapor de A por la fracción molar de A en la fase líquida sobre la presión total. O sea, presión de vapor de A, 1372 milímetros de mercurio. Por la fracción molar de A, 0.3. Sobre la presión total, 760 milímetros de mercurio, tienes YA. Lo mismo haces para B, ¿no? Con su presión de vapor de B, su fracción molar de B, sobre la presión total, que es 760. Lo mismo haces para C. Presión de vapor de C, sobre fracción molar de C, sobre presión total. O sea, toditos estos, ¿no? Para esta fila, para esta temperatura, tienes esta presión, presión, presión de cada componente, calculas sus fracciones molares para esta temperatura, y sumas, ¿no? La fracción molar de A, de B y de C te da en este caso para esta temperatura, para esta temperatura de 374 te da la suma 0.88740. ¿Cuál es el requisito para encontrar la temperatura?
la sumatoria tiene que ser igual a 1 o tiene que tender a 1, tiene que aproximarse a 1. Entonces, vas probando con diferentes temperaturas, vas subiendo, ¿no? Desde el inferior, o sea, yo en el Excel he hecho la prueba desde 355, ¿no? Vas subiendo, 356, 57. Aquí le estoy mostrando parte de la tabla, no lo estoy mostrando toda, ¿no? Hasta que he llegado a 374, 70, he ido subiendo y esto se ha ido tendiendo a 1, hasta que más o menos esto ha llegado. Esto se puede ir ajustando todavía más con un decimal más acá, ¿no? Pero suficiente con un decimal. La temperatura de burbuja sería igual a 378.8, ¿no? Ya que la sumatoria tiende a 1, ¿no? Es 1.0019. ¿Listo? Eso para la temperatura de burbuja. ¿Ya? No sé si hasta acá tienen alguna pregunta respecto a la temperatura de burbuja. Ahora vamos a hacer, entonces, el siguiente, ¿no? Temperatura de rocío, de la misma mezcla, no estamos hablando de la misma mezcla, no estamos en el mismo ejemplo. Las incógnitas son cuál es la temperatura de burbuja y cuál es la temperatura de rocío. ¿Ya? Entonces, la temperatura de burbuja, 378.8 Kelvin. ¿Ya? Y la unidad es Kelvin. ¿Listo? Ahora vas a hacer la temperatura de rocío. ¿Listo? Igual se hace una tablita parecida a la anterior, ¿no? Donde en la primera columna viene una temperatura supuesta. ¿Listo? Temperatura supuesta. En la siguiente columna vienen las presiones de vapor de cada componente, ¿no? En este caso tenemos a 3 componentes, A, B, C, ¿no? Entonces se calcula la presión de vapor de cada componente a la temperatura supuesta, ¿no? Y después calculamos X, o sea, la fracción molar en la fase líquida. ¿Por qué? ¿No? Recuerden que temperatura de rocío, recuérdense el gráfico, ¿no? Les decía que cuando hablamos de temperatura de rocío, cuando partimos de la fase vapor, ¿no? Ese vapor, en este caso, se va a ir enfriando, ¿no? Con respecto a la temperatura, se va a ir enfriando ese vapor y va a haber una temperatura a la cual se va a formar la primera gotita, ¿no? El primer rocío, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el punto de partida? Es la composición en la fase vapor. Este es tu punto de partida. Todo es vapor para encontrar la temperatura de rocío. ¿Ya? Entonces, esos conceptos tienen que estar bien claros, ¿no? O sea, para que se den idea, es como decirles, calcúlenme, o sea, ahorita nosotros encontramos a una determinada presión y a una determinada temperatura y tenemos al aire en estado gaseoso, ¿no? No sé, la presión es 495 en La Paz milímetros de mercurio y la temperatura, por decirles, es 15 grados centígrados. El aire se encuentra en estado gaseoso, ¿no? Si yo les preguntara calcular la temperatura de burbuja de este aire, ¿sería lógico? No, no es lógico. O sea, para que encuentres la temperatura de burbuja, tu sistema tiene que estar líquido en un principio. O sea, ese líquido vas a calentar o vas a disminuir su presión y se va a formar la primera burbuja, ¿no? Es lo mismo que les dijera, si tienes aquí, por decirles, tienes agua en estado vapor y te dijera, calculame la temperatura de ebullición del agua, ¿no? Que es otro parámetro, para que tal vez más familiarizado para ustedes. Calculámelo la temperatura de ebullición del agua que se encuentra en estado vapor. O sea, es ilógico, ¿no? Calcular la temperatura de ebullición de un vapor. Lo que se calcula es calcular la temperatura de ebullición de un líquido. O sea, tu punto de partida para calcular las temperaturas de ebullición es líquido. Un líquido va a cambiar de líquido a vapor a una cierta temperatura que se llama temperatura de ebullición de un líquido puro, ¿no? Es algo parecido cuando hablamos de temperatura de rocío y hablamos de temperatura de burbuja, ¿no? Cuando queremos calcular la temperatura de rocío, tu punto de partida, tu fase de partida es líquido. Ese líquido lo vas a calentar o lo vas a disminuir su presión y se va a formar la primera burbuja. ¿Listo? Y cuando hablamos de temperatura de rocío,
tu fase de partida es vapor. Ese vapor lo vas a enfriar o vas a aumentar su presión y se va a formar la primera gotita de ese vapor. Entonces ahí hablamos de temperatura de rocío. ¿No? Entonces, esos son conceptos que tienen que estar bien claro, ¿no? Porque a veces dice calcular la temperatura de rocío de una mezcla vapor. Estaría bien, ¿no? De una mezcla vapor. O sea, calcular la temperatura de rocío de una mezcla líquida. O sea, no existe la temperatura de rocío de una mezcla líquida. ¿No? Entonces, si tenemos claro bien ese concepto, tu punto de partida, todo es vapor de tu mezcla. Entonces, tu mezcla tiene esa composición en fase vapor, pues por eso está con Y. ¿No? La fase vapor vas a simbolizar con Y, la composición de la fase vapor, y la composición de la fase líquida la vas a simbolizar con X. Entonces, tu punto de partida, tu fase de partida para la temperatura de rocío, es que todo es vapor, ¿no? Y tiene esta composición tu mezcla. Según el enunciado del problema, te dice que tu mezcla tiene esta composición, ¿no? Entonces, vuelvo a recalcar, hacemos una tablita donde ponemos temperatura asumida, ¿no? Que va a estar entre las temperaturas de ebullición del más volátil y del menos volátil, ¿no? de los componentes de tu mezcla. A su lado calculamos sus presiones de vapor a esta temperatura de cada componente, ¿no? En este caso son 3, presión de vapor de A, de B y de C. Después calculamos X, ¿ya? ¿Y cómo lo calculamos? Con esta ecuación, ¿no? Es la misma anterior ecuación, solo que en este caso ya no es dato X, sino es incógnita, ¿no? Ahora el dato es Y, entonces está despejado para X. X va a ser la fracción molar del componente, de cualquier componente, del componente I en la fase líquida va a ser igual a su fracción molar en la fase vapor, por la presión total sobre la presión de vapor de ese mismo componente sobre su presión de vapor, ¿no? Simplemente reemplazamos, por ejemplo, para fracción molar de A en la fase líquida, fracción molar en la fase vapor va a ser 0.3 por la presión total que permanece constante, 760 milímetros de mercurio, sobre la presión de vapor de A, que en este caso para esta temperatura es 22.35. ¿No? Y lo mismo hacemos para B, lo mismo hacemos para C, tomando en cuenta sus presiones de vapor y sus composiciones, ¿no? De A, de B y de C y de sus presiones de vapor, ¿no? Para esta temperatura, ¿no? Para esta primera fila, tenemos que XA vale 0.1, XB 0.2 y XC 0.8, ¿no? Y la suma te sale 1.13. Entonces ahí vas, en este caso hemos ido subiendo la temperatura, ¿no? Hasta que nos ha dado este valor que estaba comprendido entre 397.4 y 397.5, ¿no? Entonces, ¿cuál se aproxima más a 1? Entonces le he tomado 397.5, además son decimales, ¿no? Lo que varía, no va a afectar mucho eso, no afecta. Entonces toma como la temperatura de rocío igual a 397.5. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá de cómo determinar las temperaturas de burbuja y de rocío, ¿no? Esto es analíticamente, ¿no? Gráficamente se puede hacer para 2 componentes, ¿no? Pero en este caso estamos haciendo para 3, ¿no? Ahora, ¿quién es mayor? ¿La temperatura de burbuja o la temperatura de rocío? ¿Qué me puedes responder eso? ¿Qué dicen? ¿Quién es mayor? La temperatura de rocío. La temperatura de rocío es mayor, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien. La temperatura de rocío, la temperatura de burbuja es menor a la temperatura de rocío. Y eso también se puede ver en el gráfico, ¿no? O sea, para 2 componentes, si volvemos a ver el gráfico, ¿no? Acá está, ¿no? Estábamos viendo acá, ¿no? Para una misma composición, por decirles, de 0.4, ¿no? Esta es la temperatura de burbuja para 0.4, ¿no? Y esta es la temperatura de rocío para 0.4. Aquí vemos que la temperatura de rocío es mayor a la temperatura de burbuja, ¿no? O sea, todos estos son
en un diagrama temperatura versus composición, todos estos puntos son temperaturas de rocío, ¿no? Y todos los de abajo son temperaturas de burbuja. Quiero hallar la temperatura de burbuja de una mezcla, pero ¿cuál es la composición? Necesito saber la composición. Tu composición es 0,5, entonces su temperatura de burbuja es 333 Kelvin. Necesito saber la composición. Si fueran dos componentes, gráficamente, o sea, para que entiendan, aquí está el gráfico, ¿no? Como qué representa la temperatura de burbuja y de rocío, ¿no? También se puede leer su composición, ¿no? O sea, 0,5 es su temperatura de burbuja. ¿Y cuál es su composición de la fase vapor de esa primera burbuja que se ha formado? Trazas una horizontal a la misma temperatura, su composición del más volátil, en este caso del metanol, es un gráfico metanol-etanol, más o menos es 0,65, ¿no? Su YA, ¿no? YA va a ser 0,65. Entonces, ese es del método gráfico para dos componentes, en este caso metanol-etanol. Y en este otro caso hemos hecho para tres componentes, ¿no? Y también se ha encontrado, ¿no?, sus composiciones. O sea, su temperatura de burbuja se ha encontrado que es 378,8 kelvins, y la composición de esa primera burbuja es para A 0,61, para B 0,25 y para C 0,13, ¿no? Su composición también está acá, de esa primera burbuja. Y para la temperatura de rocío, para la primera gotita, ¿no?, su temperatura de rocío es 397,5, y la composición de ese primer líquido que se forma, de esa primera gota, XA 0,09, XB 0,2 y XC 0,7. Esta es la composición de esa primera gota que se forma, ¿no?, ese rocío. ¿Listo? El siguiente punto que nos toca es ver destilación en una etapa, ¿no? Destilación instantánea flash, que la vamos a ver en una próxima clase, ¿ya? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, ¿no? Inge, yo tengo una consulta. Sí, dime. ¿Cuándo me doy de cuenta, o sea, que la temperatura de rocío es la correcta que estoy hallando en la tabla, digamos? ¿Cuándo me voy a dar de cuenta? ¿Cuando el valor de suma sea 0? ¿No? Cuando la suma tienda a 1. O sea, por ejemplo, acá, ¿no?, tenemos una temperatura supuesta de 393 Kelvin, ¿verdad? Con eso hemos calculado su presión de vapor a esta temperatura de los tres componentes. Con eso calculamos XA, XB y XC con esta ecuación. Y hacemos la suma de XA. O sea, esta suma se refiere a la suma de estos tres, ¿no? O sea, de la suma de toda la fracción molar en la fase líquida. O sea, XA, XB, XC, eso se refiere a esta suma, ¿no? Sumar estos tres, ¿no? La suma es 1,13. No es 1, ¿no? O no, por lo menos no tiende a 1. Te das otra temperatura. 394, su suma es 1,10. Y así, vas sumando, vas sumando. Si ves acá, a medida que va subiendo la temperatura, tu suma va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo. Y aquí hay un cambio, ¿no?, de 1,01 a 0,98. Entonces, en este rango, en este cambio, está tu temperatura, ¿no?, entre 397 a 398. Porque aquí hay un cambio, va de 1 cambia a 0,9. Para que me dé 1 tiene que estar en este rango de temperaturas, 397 a 398. Es por eso que acá ya se toma con decimales, ¿no? 394.4, 1.0023. 397.5, 0.09994. Ahora, para hacerlo más cercano a 1, se puede ir viendo aquí más decimales, o sea, 397.50 y algo. Y esto va a ir tendiendo más a 1, la suma. Pero es suficiente, o sea, no van a ser tan precisos como para sacar con hartos decimales, ¿no? 397.56, tantos, ¿no? O sea, es suficiente con un decimal y que tu suma tienda a 1, ¿no? Ahora, ¿cómo más te puedes dar de cuenta que estás yendo por el camino correcto? Lo que les preguntaba, que tu temperatura de rocío tiene que ser mayor a tu temperatura de burbuja, ¿no? Tu temperatura de burbuja, 378. Este puede ser tu punto de partida. Tiene que ser superior a este valor tu temperatura de rocío, ¿no?
Entonces, en este caso es 397. Es superior a 378. Ahora, para la temperatura de burbuja, como les decía, puedes hacerte una tabla partiendo, como no sabes dónde se encuentra tu temperatura de burbuja, para eso tienes que encontrar las temperaturas de ebullición de todos tus componentes, ¿no? Si son 4, si son 2, si son más, de todos los componentes que tengas, haya su temperatura de ebullición. Entonces, tu temperatura de burbuja empiezas con el que tiene menor. O sea, en este caso puedes empezar con este valor, tu temperatura de burbuja. Puedes empezar con 355, tus iteraciones, ¿no? Aquí pones 355, haces todos estos cálculos y ves cuánto es tu suma. ¿Y qué pasa si sumes, si vas aumentando tu temperatura? ¿No? Vas aumentando tu temperatura, ¿cómo va tu suma? ¿No? Tu suma va subiendo, entonces estás yendo en buen camino. Estás subiendo, estás subiendo, estás subiendo. Y aquí hay cambia de 0,97 a 1. Entonces está entre estos dos valores mi temperatura de burbuja. Está entre 378 y 379, porque hay un cambio de 0,97 a 1. Es por eso que ya se pone con decimales, ¿no? Entonces 378.8, eso ya es más cercano que 1.0076, es más cercano a 1 que, o sea, 1.0019 es más cercano a 1 que 1.0076, ¿no? Entonces aquí hay, o sea, tienes que ir subiendo la temperatura desde el que tiene menor temperatura, vas subiendo tus temperaturas y vas a ir viendo que tu suma va a ir subiendo y va a haber un punto en el que pasa como en este caso, ¿no? De 0.97 está pasando a 1.076. Entonces, en este rango está tu temperatura. Ahora, para encontrar la temperatura de rocío, tu temperatura de rocío tiene que ser sí o sí mayor a pues no puede ser menor, ¿no? Entonces, tu iteración ya no vas a partir pues desde el menor, ¿no? Ya este va a ser tu punto de partida, puede ser 380, por decir, o 380 y algo, como se ha hecho en este caso, ¿no? Hemos partido de 393, ¿no? Y en este caso la suma ha ido disminuyendo, hasta que ha habido un cambio de 1.013 a 0.98. Entonces, en este rango está mi temperatura de rocío. Entonces, de esa forma, sabiendo por teoría, sabiendo conceptualmente que tu temperatura de burbuja es menor a tu temperatura de rocío, puedes calcular, ¿no? Y también tienes que tener en cuenta, ¿no?, estos valores. O sea, tu temperatura de burbuja y de rocío sí o sí tiene que estar en este rango. O sea, estos son los extremos, ¿no? El menor, 354 kelvins, y el mayor, 418 kelvins. No se puede salir de ese rango tu temperatura de burbuja. O sea, si vos vas iterando, y tu suma no te da, no te puedes salir de este valor, ¿ya? Sí o sí, en este rango tiene que estar tu temperatura de burbuja y de rocío, ¿no? No puedes salir de este rango. Es, digamos, como los límites, ¿no? Ese es tu límite superior, límite inferior, donde tiene que estar sí o sí tu temperatura de burbuja y de rocío, ¿no? Ahora, esto es para sistemas ideales, ¿no? Para sistemas reales, van a ver, les voy a mandar un documento, ¿no?, que lo he hecho, que está explicado aquí todos estos pasos, ¿no? Con el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, ¿no? Cómo hacer la temperatura de burbuja, la temperatura de rocío, ¿no? Aquí les estoy explicando con un ejemplo, ¿no? Entonces, existen sistemas reales, ¿no?, en el cual la temperatura de burbuja y rocío pueden ser los mismos, ¿no? Hay un punto que se llama punto azeótropo, ¿no? Ese punto es para sistemas reales, pero, ¿no? O sea, hay casos excepcionales, ¿no? Hay sustancias, por ejemplo, una mezcla de agua con etanol, es una mezcla que se desvía del comportamiento ideal en ciertos parámetros, ¿no? Y se forma un azeótropo, ¿no? Un azeótropo, ¿no?, es aquel punto en el cual la temperatura de burbuja y de rocío son lo mismo. Ahorita no lo tengo el gráfico, lo van a ver en el diagrama que les mandé, pero aquí, ¿qué ven? O sea, para que vean la diferencia.
El de abajo es X, ¿no?, versus T, y el de arriba es Y versus T. En este gráfico, a una cierta temperatura, a esta temperatura, tiene su X, ¿no?, que es este, y tiene su Y, que es este, ¿no?, puedes ir bajando. Y su X, 0.13 más o menos. Su Y, 0.25 más o menos, ¿no? Aquí bajando esto, ¿no? O sea, bajas acá, 0.25. Bajas acá, 0.12, 13, ¿no? A esta temperatura T. Entonces, ¿qué vas a ver en este gráfico? Que Y, esto es Y, y esto es X, ¿no? ¿Quién es mayor entre los dos, entre Y y X? ¿Quién siempre es mayor a cualquier temperatura? A ver, ¿qué me puede decir? Viendo el gráfico. ¿Quién es mayor? ¿Qué dices, Dana? Adrián. ¿Quién es mayor? ¿O no está? La presión, Inge. No, de la composición. O sea, tenemos aquí en el gráfico en este gráfico la curva de abajo representa X, ¿no? Y la curva de arriba representa Y. ¿Ya? A una cierta temperatura, por ejemplo, esta temperatura T, tenemos su X, que es este punto de acá, y tenemos su Y, que es este punto de acá. Ahora, comparando entre X, ¿no?, que es la fracción molar del componente A en la fase líquida, y Y, que es la fracción molar del componente A en la fase vapor, ¿cuál es mayor? ¿X es mayor que Y? ¿O Y es mayor que X? Y es mayor que X. Y es mayor que X, ¿verdad? X. Ah, ya. Sí, así es. Sí, sí. Y siempre es mayor para un sistema ideal, Y siempre es mayor que X a cualquier temperatura, ¿no? O sea, tienes una temperatura T, por ejemplo, a esta temperatura, aquí tienes su Y y aquí tienes su X. Por decirle, X vale 0.7, Y vale 0.82, pues. Entonces, Y siempre es mayor que X a cualquier temperatura. Y siempre es mayor que X para un sistema ideal. Esto es para un sistema ideal. Pero para un sistema real, se puede dar que Y sea igual a X. Eso se llama acéutropo. Hay un punto acéutropo. O sea, en el punto en el cual X es igual a Y. O sea, la fracción molar en la fase líquida y en la fase vapor de uno de los componentes es igual. Entonces, eso se llama acéutropo. Hay una desviación, ¿no?, del comportamiento ideal. Entonces, eso es simplemente como algo para recalcarles, ¿no? Y ven acá, ¿no?, porque estamos analizando sistemas ideales, que Y siempre va a ser mayor que X, ¿no?, para cualquier temperatura, ¿no? O sea, comparando a una cierta temperatura, ¿no? Porque el equilibrio se va a dar a una temperatura y a una presión, ¿no? Entonces, el equilibrio se va a dar a esa temperatura a 338 punto, no sé, 338 punto algo, ¿no? Está más arribita, va a tener su X y va a tener su Y. ¿Listo? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más hasta acá, antes de finalizar esta clase.